¿Por qué razón me preocupa mucho el poder enseñar la palabra de Dios? Y es por la razón siguiente. Como hermano en Cristo, como miembro de esta iglesia, a mí me interesa que usted pueda crecer en las cosas de Dios. Nosotros hemos tenido un llamado, pero no nos tenemos que quedar con el llamado, sino que tenemos que adquirir una identidad y también servir al Señor. O sea, es llamado, identidad y servicio. Entonces, el discipulado se trata de preparar. Y recuerde que la iglesia, internamente, ese es el llamado que tiene, preparar discípulos. ¿Por qué estamos estudiando la Biblia? Porque esa es la forma como se preparan los discípulos, es a través de la palabra de Dios. Así de que vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Habían unos originales, en la original eran 2 hojas. Todas tienen revés y derecho, pero si usted le salió una sola hoja, es porque usted tiene la original. Amén. Aquí está. Sí. Sí. Ok. Amén. Hoy sí estamos listos para la palabra de Dios. Amén. Abra la Biblia en Hechos capítulo 1. Y la semana pasada hablamos de la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la promesa del Padre? El derramamiento del Espíritu Santo. Esa era la promesa del Padre. Hoy este día le hemos llamado a la lección de hoy los tiempos y las sazones. Así que leamos la palabra de Dios, continuamos con el versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nos vamos a quedar en este versículo y de ahí vamos a continuar a ver hasta dónde llegamos. Recuerde, yo quiero que usted viaje conmigo hasta ese momento. El Señor se encuentra en el Monte de los Olivos, en la parte alta del Monte de los Olivos. Cuando uno dice monte, no piense que es un volcán con muchos metros y arriba hay una puntita de nieve, no. En sí, el Monte de los Olivos es como que fuera un cerro. Imagínese un cerro. Cuando usted está arriba, usted puede ver toda la ciudad de Jerusalén. El Señor está ahí. ¿Y con quiénes está ahí? Está ahí con sus discípulos, los 11, más los otros que también le habían seguido, que cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo dice que habían 120 esperando la promesa del Espíritu Santo. Así que no sabemos cuántos habían. Pero dice que ellos que estaban ahí en ese momento iban a presenciar uno de los actos más grandes de toda la Biblia. ¿Y cuál era ese acto? Ver que el Señor Jesús subía con poder y gloria a los cielos. De ahí nadie había visto eso antes. Ellos iban a ser testigos de cómo el Señor comenzó a subir y una nube lo escondió y después desapareció. Ahora, ellos que estaban ahí en ese momento, después que el Señor les había dado tantas instrucciones finales, ellos tienen una pregunta para el Señor. Y esa pregunta era, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La pregunta, más que todo, era una pregunta casi de carácter política. ¿Cómo será que en ese momento que se está viendo el Señor, si ellos querían preguntarle algo, le hacen una pregunta política? O sea, ¿por qué digo que es política? Porque ellos en ese momento estaban bajo el imperio romano. Estaban bajo la opresión de Roma. Y la pregunta era, Señor, tú ya te vas. Nosotros ya comprobamos que tú eres el Mesías que estamos esperando, porque nadie puede volver a la vida por sí mismo. Y tú has demostrado que tú volviste de la muerte a la vida. Has demostrado que tienes poder para callar los vientos. Tienes poder para resucitar los muertos.
Tú eres el Cristo, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres, Señor. Tú te estás yendo. Pero Israel todavía está bajo la cautividad de los romanos. Señor, ¿qué pasó? Tú eres el Mesías que ha venido a la tierra, y ¿acaso no vas a cumplir tú lo que está escrito por los profetas? Que cuando el Mesías haya venido a esta tierra, Israel va a ser libre. Israel va a echar fuera a los romanos. Israel va a ser el centro del mundo. El Mesías va a ser el rey sobre la tierra. Y como el Señor les había prometido a ellos, cuando el Hijo del Hombre venga a reinar, ustedes me van a ayudar a gobernar la tierra. Imagínense lo que ellos en ese momento tenían en su corazón. Yo creo que cada ciudadano de cada país lo que desea es que su país viva en paz. Yo creo que nadie quiere que otra nación lo invada, lo gobierne y que no tenga ese país cierto, podemos decir, libertad en lo que está haciendo. O sea, pensemos en eso, de que ellos tenían que estar pagando impuestos a Roma. Imagínense, ¿cómo era la cosa? Cuando usted iba por el lago de Galilea y pasaba de una punta a otra punta, donde se bajaba, ahí estaba el cobrador de impuestos. Y usted venía para acá y dice, usted tenía que pagar impuestos ahí cuando se bajaba. Y dice, pero si es mi país. No, pero usted paga impuestos, viene de allá para acá, usted tiene que pagar impuestos. La situación era tan tremenda de que usted venía de trabajar y venía un soldado romano con una carga y le decía, venga para acá, lléveme eso. No, pero no, usted me lo lleva. Si no me lo lleva, lo puedo hasta matar. Usted me lo lleva. Entonces por eso el Señor Jesús dijo, si alguien te dice que lleves una carga, por ejemplo, por 1 kilómetro, llévasela por 2. Aún más, si el soldado romano le decía, tengo frío, quítate esa chumpa, dámela. Dame el champa, dámelo. No, pero no tengo frío, dámelo. Tenían ese poder sobre las personas. Ellos no podían elegir un rey, en nuestro tiempo un presidente. La asamblea que ellos tenían, una asamblea más tipo religiosa, no podían cambiar nada en el país. Era una situación bien difícil. Claro, se entiende que ellos querían la restauración, ellos querían que viniera ya, entrar a ese tiempo. Ellos, recuerde, como buenos judíos, ellos conocían las Escrituras. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 36, del 24 al 28, ellos quizás recordaban esas porciones. Recuerde, en aquellos días no es como nosotros que tenemos Biblias. Ellos no tenían Biblias. La Biblia que sí podían tener era el Antiguo Testamento. Pero eso no estaba disponible para cualquier persona para tenerlo en la casa, sino que igual como hoy hacen los judíos, los rabinos, ahí en la sinagoga, detrás, así como en el púlpito, atrás hay una pequeña cortina, y ahí guardan los rollos, todavía son rollos, que lo ponen en una mesa y lo abren, y no son páginas, sino que es un gran rollo, y ahí van leyendo. Entonces, la mayoría no podía leer. Porque la mayoría se dedicaba a trabajar. Algunas personas sí podían leer. Los que tenían tiempo para estudiar podían leer. Ahora, en ese tiempo, si ellos no podían leer, ¿cómo entonces la gente hacía para aprender de la palabra de Dios? Bueno, lo hacía memorizando. Al judío desde chiquito le enseñaban la palabra de Dios. Yo les he dicho que lo primero que oía un judío y lo último que oía un judío era el Shema. Cuando digo lo primero que oía era porque al nomás nacía, la madre cuando lo tomaba en sus brazos, le decía en sus oídos al niño, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En otras palabras, lo amarás con todo tu ser. Cuando un judío se estaba muriendo y estaba agonizando, lo último que le decían en el oído es, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios. Fíjese que ahora que tengo la oportunidad de que a veces cuidamos al más baby, al nieto más baby, cuando lo tomamos en los brazos, digo a mi esposa, hay que repetírselo lo más que podamos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor. Mire, y ahí mismo más abajo dice la Biblia, y esto se lo repetirás cuando se levanten, cuando se acuesten, lo escribirás en los postes de tu casa. O sea, como que el Señor dice, hay que repetírselo constantemente. Entonces,
El judío fácilmente podía tener en su Biblia muchas porciones bíblicas. Podía tener salmos, podía tener profetas aquí, de memoria. Porque nosotros nos hemos atenido porque tenemos Biblias. Pero si no tuviéramos Biblias, tendríamos que memorizar la palabra de Dios. En una ocasión, yo le he contado esto, fuimos a visitar a una persona en una cárcel. Y íbamos con mi esposa y yo iba con mi Biblia. Y lo primero que quería, no Biblia, déjala ahí. Y dije, bueno, ¿y ahora cómo le hablo de la palabra de Dios? Tuve que sacar la Biblia de aquí adentro. La que está aquí adentro. ¿Cuántas veces nos ha tocado esas oportunidades que no tenemos una Biblia? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar lo que está memorizado. Pero es bien importante que usted, a pesar de la edad que tenga, memorice palabra de Dios. O sea, nunca deje de memorizar. Nunca deje de memorizar. Yo agradezco al Señor que en mi juventud, en los jóvenes, teníamos competencias bíblicas de ver quién decía más textos de la Biblia de memoria. Le llamamos escrimas bíblicos. Y eso a uno le ayudaba a memorizar y memorizaba y memorizaba. Ahora ya con el tiempo se me olvidaron las citas bíblicas, pero un montón de textos están aquí todavía en mi cabeza. Y aún sigo aprendiendo. Y mire, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ellos recordaban las profecías. Por ejemplo, Ezequiel dijo esto, está Ezequiel 36, del 24 al 28. Dice, y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y eso es con E mayúsculo, o sea, está hablando el Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ezequiel 36, del 24 al 28. Qué linda esa promesa, ¿verdad? Es una promesa de restauración. Y ellos recordaban esa promesa de restauración, de que Israel tendría que volver a ser la nación la cual Dios había profetizado acerca de ellos. Y en realidad lo van a volver a hacer. Así, esto que está aquí va a volver a ser así. Israel va a ser el pueblo de Dios cumpliendo lo que está aquí. Pero en ese momento específico, no era el tiempo de que eso se cumpliera. Porque recuerde que aquí comenzamos a hablar del reino de Dios. Y hablamos que, sumarizando, que el reino de Dios es cuando se hace la voluntad de Dios. O sea, cuando la voluntad de Dios llega a mi corazón, es que el reino de Dios está en mi corazón. Cuando en la iglesia nosotros hacemos lo que Dios dice, entonces el reino de Dios está gobernando en la iglesia. Cuando en los países, escuche, se hace la voluntad de Dios, entonces el reino de Dios está gobernando. Pero nosotros vemos de que la realidad no es así. La realidad es que parece que el reino del cosmos, el reino de las tinieblas, el reino del príncipe de este mundo es lo que está gobernando. Y a veces no solamente gobierna, escuchen allá afuera, sino que muchas veces también quiere gobernar en nosotros. A pesar de que hemos sido salvos por la sangre de Cristo, a pesar de que el Señor nos ha lavado, nos ha restaurado, la Biblia dice, y no deis lugar al diablo. La palabra lugar, pastor, ¿y usted por qué menciona ciertas palabras en la lengua original? Porque en la lengua original a veces hay una riqueza que a veces nosotros la asociamos con palabras que ya sabemos y les encontramos un poco más de sentido. Por ejemplo, lugar. Lugar viene de una palabra griega que es topo o topos. ¿Ha oído usted alguna vez una palabra que vaya con topo? No me va a decir topollillo. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Otra más? ¿Otra con topo? Topografía. Muy bien. Entonces, esa palabra topos quiere decir un lugar, un territorio. Entonces dice, no le den territorio al diablo, o no le cedan el territorio. O sea, digamos,
el Señor sacó al maligno de mi vida, lo echó fuera y dijo, ok, aquí está mi reino y viene dentro de ti. Pero también yo tengo que cuidar mi lugar. Ahora, cuando en el caso del texto que yo estoy mencionando anteriormente dice que no nos enojemos ni demos lugar a la ira. Ahora, cuando uno muchas veces hace todo eso, le cede territorio al enemigo y el enemigo va entrando. Fíjese, a veces yo he dicho varias veces, ocupamos esto con mi esposa, tenemos, como dice, palabras claves que a veces ocupamos y solo nosotros sabemos qué es lo que estamos diciendo. ¿Se acuerda? Yo a veces le he contado de la historia del camello. El árabe iba con su camello en el desierto, hizo su tienda el árabe y dejó el camello afuera. Cuando él estaba durmiendo, sintió que lo estaban empujando y va viendo que el camello había metido la cabeza dentro de la tienda. Entonces viene él y dice, bueno, pobrecito el camello, tendrá frío, solo la cabeza, no creo que sea malo. Después, posteriormente, él siente que lo van empujando y se da cuenta que el camello ahora metió la mitad del cuerpo. Entonces dice, ay, tanto frío. Dice, no, bueno, mita, dice. Y después, cuando vuelve a despertar, despierta con un gran frío. El camello está adentro y él está afuera. El camello le empujó para afuera, ¿verdad? Entonces, a veces así decimos de otro perrito que le decimos, no, aquí no, y se queda ahí. Pero también va haciendo lo mismo. Cuando sentimos, ya va media cabeza. Después, cuando lo sentimos, ya está adentro. Le digo, este es necio como el camello, decimos. Entonces, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué pasa en nuestra vida? En nuestra vida, le digo, la voluntad de Dios es la que tiene que hacerse. Pero como seres humanos todavía estamos en este cuerpo. Y este cuerpo, ¿sabe qué, hermano? Este cuerpo es burro por naturaleza. Con todo respeto. Quiere ir en contra de la voluntad de Dios todo el tiempo. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que estoy en el reino si al final se está haciendo la voluntad de mi carne? Entonces, de eso realmente el Señor, algo que siempre quiso dejar en los corazones de los discípulos, es que ellos fueran obedientes a lo que Dios tenía para Israel. O sea, Dios iba a restaurar a Israel, pero no iba a ser en la generación de ellos. La respuesta que el Señor Jesús le da a ellos, se los da en dos términos bastante interesantes. Lo primero que dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, ese es uno. El segundo es sazones. A ver, usted dirá, sazón, parece que está hablando de comida. No está hablando de comida cuando dice sazones. Si no es porque volvamos a las palabras originales, hermano. El pastor, pero se me va a olvidar. Bueno, el que apunta no olvida. Pero son palabras que nosotros ya usamos en nuestro idioma. Por ejemplo, tiempos. La palabra tiempos viene de una palabra que es cronos. ¿Ha oído usted antes alguna palabra con crono? Cronograma o cronológico. O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cronos? Estamos hablando que cuando la Biblia ocupa la palabra cronos, está refiriéndose a una hora exacta. O sea, como quien dice 3 y 15 minutos, 8 y 15 minutos, 5:45 del día lunes del mes de mayo del año 2022. Ese es un crono, ese es un tiempo exacto. Ahora, ¿cómo y qué tiene que ver con la palabra sazón? Sazón también algunas veces se podría traducir como tiempo, pero aquí ocupamos la palabra original. Esta palabra creo que casi no la ocupamos en español, pero es una palabra que se dice kairos. Kairos lo que llega a significar es una estación. Por ejemplo, hoy estamos viendo el kairos de la primavera. Luego viene el kairos del verano. O sea, si usted se mira, no hay como dicen, un día, hora y tiempo exacto, sino que es una estación que llega. Y usted sabe que está llegando y tiene que llegar. Ahora, el Señor les está diciendo a ellos, miren, les está diciendo, es algo, en otras palabras, es algo que ustedes no tienen que poner tanto énfasis. Es algo que ustedes en este momento no les tiene que interesar tanto saber el año, saber el día, saber la hora exacta cuando Israel va a ser restaurado. Si usted me acompaña en lo que es la profecía bíblica, nosotros no tenemos, escúchame,
un cronos. Y cualquier predicador que venga a decir y nos dé un cronos, está errado. Porque el Señor Jesús dijo que nadie, absolutamente nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre Celestial. Entonces, que alguien venga y diga, como estaban viendo ayer un predicador, que estaban hablando de septiembre como el mes de la venida del Señor. Le digo, ¿en qué se basan? ¿En qué se basan? No voy a decir el nombre, pero hubo un predicador que muchos nos gusta muchas veces escuchar enseñanzas de él, y creo que fue a principios del año, el año pasado, comenzó a señalar un mes del tiempo de la venida del Señor, y todo el mundo le dice, ¿qué pasó? Y tuvo que públicamente arrepentirse de eso. ¿Por qué? Porque nadie puede decirlo. Pero sí tenemos las sazones. ¿Cuáles son las sazones? Las sazones son los tiempos proféticos. Por los tiempos proféticos nosotros podemos saber, por ejemplo, cómo va a ser la restauración de Israel. Es hasta que venga el Señor en su segunda venida. Recuerde que la segunda venida está dividida en dos partes. Primero, el arrebatamiento. El arrebatamiento, y después viene la venida en gloria, que dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, que será exactamente como cuando se fue, así será su venida. A partir de ese momento dice que Él tomará control de toda la reina, de todo el reino. Ya no habrá más presidentes en el mundo gobernando como ellos quieran, sino que ahí Él será Rey de reyes y Señor de señores. Y Jerusalén será la capital del mundo. Esa es profecía bíblica. Ahora, ¿tenemos una sazón para eso? Sí, hay una sazón de ir comprendiendo, pero no sabemos exactamente el tiempo y la hora. Es como decir, yo puedo decir, hermanos, ¿cuántos creen que el Señor está más cerca que nunca? Ahora, ¿y cómo lo sabe usted? Son las sazones proféticas que nosotros estamos viviendo hoy, que decimos, oh, de verdad que siento que el Señor ya está por venir. Aún yo le podría agregar a esto. Yo sé que no me tendría que meter en esto, pero para que quede bien claro, Daniel 9 del 25 al 27. Daniel 9 del 25 al 27. Dice así la palabra de Dios. Daniel, entiende muy bien lo que te voy a decir. Pasarán 7 semanas desde el momento en que se dio la orden de regresar y reconstruir Jerusalén hasta que llegue el rey ungido. Jerusalén tendrá de nuevo una plaza y un canal alrededor para protegerla. La construcción durará 62 semanas, pero habrá mucha angustia en ese tiempo. Cuando pasen las 62 semanas, el ungido morirá y se quedará sin nada. Luego, el pueblo del siguiente gobernante destruirá la ciudad y el santuario. El final llegará como una inundación. Habrá guerra hasta el final y todo quedará totalmente destruido como Dios lo ha dispuesto. Después, el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. Las ofrendas se interrumpirán durante media semana. En lugar de ellas, un hombre destructor pondrá ídolos abominables, pero Dios ha ordenado que el destructor sea completamente destruido. Pero hermano Moreno, ¿qué es eso? Este es el plan de Dios con respecto a la restauración de Israel. Porque si usted mira, al principio dice que eso que acabo de leer dice que es para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para tener justicia eterna. Está hablando que Israel va a ser restaurado. Ahora, para hacerlo sencillo, porque yo sé que este es un estudio aparte que hay que hacer, y ya lo he hecho yo aquí en la iglesia sobre las 70 semanas de Daniel, pero para hacerlo cortito, fácil de comprender, el Señor le está mostrando a Daniel, le dice, mira Daniel, son 70 semanas que yo tengo determinado para lograr la restauración de Israel. 70 semanas. Ahora, son semanas de años, no son semanas literales, son semanas de años. Y
donde primero menciona 7 semanas y después menciona 62 semanas, total son 69 semanas. 69 semanas le dice, van a pasar desde que sea el edicto que ustedes salgan y regresen a su país hasta la muerte del Mesías, hasta la muerte de Jesús. Cuando Jesús predicó el mensaje al pueblo de Israel, ellos podrían haber cambiado la historia si ellos hubieran aceptado el mensaje. Rechazaron el mensaje y mataron al Mesías. En el año 70 le vino la destrucción. El Señor en otras palabras le dice, tengo 490 años de historia determinados sobre el pueblo de Israel. Pero esos 490 años de historia, hay 7 años que todavía no han pasado. El reloj de Dios se ha quedado detenido. Yo le voy a explicar por qué. El reloj de Dios está detenido y ahora Dios, en vez de estar tratando con el pueblo de Israel, está tratando con los gentiles. ¿Cuál es la semana 70? Cuando la iglesia sea llevada de esta tierra, el Señor comenzará a tratar con el pueblo de Israel. Y aquí es lo que está hablando al final. Está hablando de destrucción, que las ofrendas se interrumpirán. Y recuerda que la gran tribulación se divide en 3 años y medio y 3 años y medio. Dice, al final de la semana va a haber una abominación terrible. En otras palabras, en esa última semana se manifestará el anticristo. ¿Está conmigo este día? Amén. En esa última semana se manifestará el anticristo. Y el anticristo, la guerra principal es para destruir Israel. Y otra cosa que va a hacer el anticristo, que él va a estar en Jerusalén y va a tomar a Jerusalén como su capital mundial. Y va a tratar también de destruir a los judíos también. Es algo que va a pasar en parte del plan profético de Dios. Ahora, dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, dice el apóstol Pablo, Romanos del 11 al 25 al 26, Romanos 11 al 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. Mire este misterio, la Biblia, ojo con esto, la Biblia es un libro de misterios revelados, no de misterios ocultos. ¿Aló? La Biblia es un libro de misterios revelados. O sea, fue misterio antes, pero las Escrituras nos lo revelaron. Ahora, por eso no es ocultismo, porque en el ocultismo hay misterios oscuros que nadie lo sabe. Pero el apóstol Pablo dice, este era un misterio, pero ahora lo está revelando. ¿Cuál es este misterio? Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. ¿Qué está revelando Pablo? ¿Por qué usted cree que la gran mayoría de judíos rechazan a Jesús como el Mesías? O sea, en otras palabras, que fue parte del plan de Dios que rechazaran a Jesús. Porque hubiera sido bien fácil de que cuando el Señor vino y estuvo en esta tierra, el pueblo de Israel se arrepintiera. En el libro de Ezequiel, en el libro de Zacarías, en sus últimos capítulos, no sé si es el 13 o el 14, uno de esos 2 capítulos, habla y describe literalmente el día que el Señor descenderá y se posará sobre el monte de los olivos. Los judíos vendrán y lo mirarán. Y el Señor lo va a liberar de todos los que los quieren destruir. Y ellos se van a dar cuenta que el Mesías ha destruido a sus enemigos, porque ellos van a llegar a un momento en que todas las naciones del mundo los van a rodear para exterminarlos. Y vendrá el Señor y peleará con ellos. Eso es lo que dice el libro de Zacarías en sus últimos capítulos, los últimos 2. Y los va a destruir a todas esas naciones. Ellos, cuando ven que la esperanza se perdió, mirarán al Señor y mirarán que el Señor peleará por ellos, les dará la victoria y los enemigos serán destruidos. Y ahí lo van a reconocer. Y se acercarán donde Él. Y lo tremendo de este pasaje bíblico dice que le mirarán las heridas a Jesús. Y cuando le preguntan, ¿qué te pasó, Señor? Él dirá, fui herido en la casa de mis amigos.
No le va a decir, ustedes malignos me crucificaron hace más de 2000 años atrás. No, sí, fue herido en la casa de mis amigos. Y ese día dice que habrá un gran duelo, dice. Habrá un gran quebrantamiento. Israel se arrepentirá y ese día se volverá completamente a Dios. Es algo muy lindo leer de eso. Entonces, esa es una sazón, es un kairos que no ha llegado todavía, pero llegará. Pero mientras tanto, algo que el apóstol Pablo nos dice aquí a nosotros, que nos sintamos privilegiados, nos sintamos contentos, es en esto: de que el Señor tuvo que endurecer el corazón de los judíos para que el evangelio viniera a nosotros. Este tiempo que usted y yo estamos viviendo se llama el tiempo de la plenitud de los gentiles. De la plenitud de los gentiles. O sea, Dios está operando a través de la iglesia. La iglesia está compuesta hoy en día de gentiles y judíos, porque hay muchos hermanos judíos que ya están sirviendo al Señor. Y el Señor dijo, y el apóstol Pablo dijo, que en el Cristo ya no hay judío ni gentil. Pero si usted va y camina por las calles de Jerusalén, yo pude ver que hay rótulos en varios lugares que dice: Mesías, te estamos esperando. Y ellos hablan del Mesías. Si usted habla con un judío, hablan del Mesías, pero para ellos el Mesías no ha venido. Lo están esperando todavía el Mesías. Ese es el endurecimiento de corazón que ellos tienen en este momento. El Espíritu Santo podría volver a ese corazón de los judíos hacia Cristo, pero dice: no todavía. No todavía. ¿A dónde está operando el Espíritu Santo? En las naciones gentiles. Por años ha traído grandes avivamientos a las naciones gentiles y millones y millones y millones y millones de personas han venido a los pies de Jesucristo. El Señor está restaurando este mundo, trayendo avivamiento, pero parece que el pueblo de Israel ha quedado ahí. Parece que el pueblo de Israel, Dios no ha traído avivamientos. Ha habido avivamientos en todo el mundo. En Europa, en África, en Latinoamérica, en Asia, avivamientos. Pero en Israel no ha habido avivamiento. ¿Por qué razón? Porque no ha terminado con nosotros. Ahora, el tiempo, la plenitud de los gentiles se va a acabar. Se va a cerrar la puerta. Porque el Señor tiene que hacer que la última semana se cumpla. Ahorita ese reloj de Dios está parado. Pero la iglesia se va de esta tierra y el Señor comienza con el pueblo de Israel. Ojo, y esta es una actualidad profética. Ojo con esto. En este preciso momento Israel no ha podido construir su templo. Pero cuando usted comience a ver noticias que dicen: muy pronto se va a construir el templo, muy pronto va a comenzar la construcción, muy pronto va a ser aquí. Y cuando usted mira que se está firmando un tratado de paz para construir el templo judío, hermano, ahí sí ya es, como dicen, la milésima campanada ya para irnos de esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque algo que aquí leímos este día, es de que lo que hará este hombre de pecado en el último tiempo será hacer un tratado de paz con Israel. ¿Cuál es la paz? La paz que ahorita no es posible. Le preguntaron a un dirigente palestino: ¿qué es lo que ustedes de verdad quieren? ¿Qué es lo que ustedes quieren para estar en paz con Israel? Que se vayan de la tierra y nos den toda la tierra a nosotros. Simplemente, no es solo Jerusalén. No, es que todo ese pedazo es de nosotros, no solo Jerusalén, es todo. Entonces, posiblemente, en este momento no es posible una paz, porque Israel dice: no, tampoco, Israel, la tierra es nuestra, y bíblicamente es de ellos. Pero el día que se sientan a la mesa de negociación y dice: nunca más vamos a ir a la guerra entre árabes, todos, y especialmente los palestinos, nunca más va a haber guerra entre nosotros, hermano, a ese póngale ojo. Porque el que logre eso, solamente la Biblia dice que solo el hombre de pecado, el anticristo, la bestia, va a lograr hacer eso.
Entonces ahora, ¿por qué está hablando todo esto, pastor? Esto no parece no estamos ni en Daniel ni en Apocalipsis, pero es porque son las sazones. Estamos hablando de las sazones, hermano. Por eso yo vuelvo a repetir, no se deje engañar por nadie. Iglesia, no se deje engañar por nadie. Un momentito, después vamos a dar las preguntas. No se deje engañar por nadie. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ellos ya habían hecho esta pregunta. Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, el fin del siglo? O sea, ellos ya le habían preguntado al Señor eso. Ellos querían saber. Y el Señor en el versículo, eso leí Mateo 24:3. Y en el versículo 36 del capítulo 24 de Mateo dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Vuelvo a insistir, porque hoy tenemos YouTube a nuestra mano. Y podemos ver tantos predicadores. Y si alguien viene diciéndole tal día, tal fecha, hermano, no vuelva a ver a ese. Porque ese es un falso profeta. Porque dice aquí, solo el Padre sabe esto. Solo el Padre sabe esto. Había una iglesia, que se me escapa el nombre a finales de los 1800, que esta iglesia dentro de sus líderes, tenía dos líderes muy importantes. Uno de sus líderes era Elena G. White y otro de sus líderes era el señor Charles Russell, uno fundador de los adventistas y otro fundador de los testigos de Jehová. Este predicador comenzó a investigar las pirámides y él encontró, según él, un código en las pirámides, que las medidas de las pirámides predecían exactamente la fecha del retorno de Cristo. Y él dio una fecha. Y para la fecha, mucha gente, fíjese esto, mucha gente dejó sus trabajos, vendió sus propiedades y se fueron a esperar el día de la venida del Señor. El cómo fue que hubo gente que hizo hasta alas para decir que se iba a ir volando. Otros se subieron a edificios. Pero llegó el día y nada pasó. ¿Qué pasó? La iglesia se destruyó y bueno, se formaron otras iglesias de esa iglesia. En nuestra época, yo recuerdo en un año que estaban famosos unos chinitos que también tenían en octubre y lo televisaron en directo para decir, y que todo el mundo viendo, y la prensa estaba afuera, porque el día que ellos habían dicho, supuestamente venía el Señor. Y qué vergüenza fue cuando pasó la medianoche y cada uno comenzó a regresar a su casa. Y todos le decían, y bueno, ¿vino o no vino? ¿Se fueron o no se fueron? Salieron con vergüenza. ¿Por qué? Por andar creyendo estas cosas. Hermanos, algo que yo le puedo decir eso, y después le voy a dar paso a la pregunta que tiene la hermana o la aportación. Dice así, dice esta palabra así. El Señor les hubiera podido explicar a ellos cuál era el plan profético, pero tendría que haberles explicado más de 2000 años de historia a los discípulos. Es como yo, hoy que estoy hablando de esto, usted dirá, wow, el pastor se fue a saber por dónde ahora. Alguien podría decir, me siento ya mareado de tanto que he hablado. Porque yo sé que cuando hablamos de los tiempos proféticos, hermanos, es algo que, wow, dice uno. Imagínense el Señor tratando de explicarle a los discípulos eso. Y en ese momento no era el momento. Porque ellos estaban a punto de comenzar una misión muy grande. Estaban a punto de inaugurar la iglesia que iba a entrar en la plenitud de los gentiles. El Señor por eso le dijo a Daniel, eso está en Daniel 12:4, Daniel, guarda las cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. O sea, a Daniel, cuando el Señor le reveló todas las cosas, Daniel, no lo andes diciendo a todos, no lo andes diciendo a todos, porque no es el tiempo, no van a entender. Pero a Juan en el Apocalipsis se le dice diferente, Apocalipsis 22:10, y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. A uno se le dijo, sellala, y a Juan se le dice, no la selles, dalas a conocer. Por eso, por ejemplo, hoy que nosotros estamos aquí, podemos entrar en la profecía bíblica. ¿Por qué razón? Porque ya el tiempo está cerca. Los discípulos en ese momento, ellos querían irse ya por eso. Dicen, no, muchachos, tranquilos. El texto, lo que viene, es algo más poderoso, que les habla de la venida del Espíritu Santo. Esto es lo que ustedes necesitan saber. Esto no.
Hay cosas, hermanos, que dirán, ¿y por qué el Señor no nos dijo el día exacto de la venida? Sí, pues nos preparamos, ¿verdad? Nos preparamos y si supieran que mañana es el día, yo me despido de mis familiares y me vengo para la iglesia a esperar que de aquí nos vayamos con el Señor, ¿verdad? Amén. Yo no sé qué haría usted si usted supiera el día exacto de la venida del Señor. Yo creo que le pedimos perdón a todo mundo, nos reconciliamos, repartimos las cosas. Yo para qué le quiero el carro, para qué quiero la casa, para qué quiero el dinero. Hay que se quede porque yo me voy con el Señor. Así creo que haríamos todos. Pero el Señor no nos dio la fecha, no nos dio la hora, sino que simplemente dijo, esperen, que el día llegará. Esperen. Mientras tanto, se recuerda que yo les dejé un deber y yo no sé si ustedes lo averiguaron. Lo que dijo el apóstol Pablo, porque el reino de Dios, dijo, no es comida ni bebida, sino que es. Muy bien, hermano. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, llegará el tiempo, sí, hermano, va a llegar el tiempo, todo ese tiempo que vamos a ver todas esas cosas. Pero mientras tanto, esto es lo que hoy nosotros tenemos que cambiar. Justicia, ¿qué es justicia? Hagamos lo correcto. Esa es justicia, hacer lo correcto. Mientras llegue el tiempo, hermano, tengamos paz. No andemos en problemados, vivamos en tranquilidad, cuanto depende de nosotros. Tengamos el gozo del Señor. El gozo del Señor es diferente a la alegría que hay en el mundo, porque el gozo del Señor se genera por las cosas que el Señor está haciendo dentro de mí. Y no solamente recuerdo que es un gozo que sale de mis emociones, es el gozo que me produce el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Hermano, la aportación, la pregunta. Sí, de que con respecto a lo que hablaba usted, bueno, no sé, a uno la confunden un poco porque dice que nosotros vamos a vivir la gran tribulación. ¿Verdad? Sí. Ok. ¿Le contesto ya? Sí. Ok. La gran tribulación tiene dos etapas. Lo primero que el Señor comenzó a hablar, que se llama los principios de dolores, y luego lo que se llama la palabra gran tribulación. La palabra gran tribulación viene de otra palabra que también nosotros usamos en español. ¿Cuántos han oído el término mega? ¿Mega? Me voy a comer una mega hamburguesa. ¿Qué quiere decir eso? Esta es una mega store, dicen aquí. Cuando le dicen eso, ¿qué tipo de almacén empieza a encontrar? Algo gigantesco. Entonces, cuando dice la gran tribulación, se dice una mega tribulación. Ahora, nosotros vamos a vivir los principios de dolores. Eso es lo que nosotros vamos a vivir. Vamos a vivir mucho tiempo de dolores muy difíciles. Pero la mega tribulación no la vamos a vivir. Ahora, el problema está en que muchos separan la última semana de Daniel en dos periodos, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de conflicto. Entonces hay muchas personas, hay diferentes posiciones bíblicas, que hay personas que dicen, ok, los primeros 3 años y medio no los consideramos que es una tribulación, porque no va a haber ningún problema. Solo los últimos 3 años y medio va a ser una gran tribulación. Pero el problema es, entonces, no se cumpliría la última semana de Daniel y entonces no sería una mega tribulación, porque si no hay nada, no hay nada. Entonces hay personas que dicen también que nosotros vamos a conocer al anticristo, pero lo vamos a conocer, dicen, sin su poder, sin su autoridad, sin haber quitándose la máscara. Pero algo que uno puede ver, y hoy nosotros lo leímos, es que esa última semana de Daniel se inaugura con la restauración del templo y como también él comienza a gobernar en esa última semana. O sea que son 7 años de reinado. Entonces, que la respuesta sería, yo personalmente, habiendo estudiado, creo que la mega tribulación esa, la iglesia no va a atravesar por eso, sino que vamos a vivir la otra, los principios de dolores, que es lo que nosotros hoy estamos viviendo, pero se tiene que ir intensificando, porque el Señor lo comparó que sería, y ustedes, hermanas, lo van a entender mejor que yo, porque gracias a Dios a mí nunca me ha pasado y nunca me va a pasar los dolores de parto.
¿verdad? Por lo menos en lo que yo me he fijado, el dolor de parto, ustedes me corrigen, el dolor de parto es un dolorcito, ¡tic! Ay, está el dolorcito, ay, ya van a hacer, ¿verdad? Ya viene, ya comenzó, dice. Pero si es un dolorcito así como chiquito, ¿verdad? Y después dicen que los dolores se van incrementando y son más seguidos. Corrígame, ¿sí o no? ¿Sí? Más seguidos y más fuertes, y cada vez más fuertes. Entonces así, por ejemplo, hoy estamos viviendo cositas, ¿verdad? Que esto, que acá, que aquí, que allá, pero esto se va a incrementar, hermano. Y escuchaba a un predicador que predicando de Israel dijo, él decía esta palabra: yo les digo, disfruten mientras hay tiempo, porque después ya no vamos a poder disfrutar. Decía, aprovechen ir a la iglesia, porque después ya no van a poder ir a la iglesia. Aprovechen a comer bien, porque después ya no vamos a poder comer bien. Aprovechen a salir al campo, porque muchas cosas van a ser destruidas. Aprovechen todo eso. Decía, wow. Yo le digo, lo que viene, hermanos, es más duro todavía. Y por ejemplo, hoy con mi esposa, no sé cómo llegó, estábamos escuchando una predicación que yo hice en marzo del 2020. Todavía no habíamos entrado a la cuarentena. Un día miércoles prediqué sobre el Salmo 23. Y cuando yo lo escuché, se me pararon los pelos a mí. Yo dije, wow, a la iglesia de predicador tengo que ir, dije. ¿Sabe por qué? Porque yo dije algo ahí. Dije, hermanos, les dije yo, porque estamos hablando del Salmo 23. Aprovechemos nuestros tiempos, porque un día se nos va a impedir ya no venir a la iglesia. Y ahí vamos a lamentar que ya no estemos en la iglesia. Y a finales del último domingo de marzo se dio la orden de la cuarentena. Todo el mundo nos mandaron a encerrarnos. ¿Se da cuenta? Cuando uno tiene la oportunidad, no aprovecha los momentos. Cuando uno ya no tiene, yo decía, ay, los hermanos no los he visto. Ay, ¿cuándo los voy a ver? Y ya después que nos vemos nos aburrimos de vernos, ¿verdad? Pero en esa época estamos ahí como ya, ay, ¿cuándo va a ser el día que nos vamos a volver a reunir? Pero hermanos, aprovechemos nuestro tiempo y recibe la palabra de Dios esta noche. Amén.